A inicios del 2024, el ETF de Bitcoin fue aprobado y la criptomoneda llegó a nuevos récords. En el episodio de hoy vamos a explorar las razones para invertir o no invertir en esta moneda. Hola, somos Majo Y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones Y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. Entonces, finalmente llegó el día que vamos a hablar de Bitcoin en el podcast. Como mencionamos en la intro, en el 2024 Bitcoin llegó a un nuevo récord, su valoración de la más alta hasta ese momento. Y hoy vamos a hablar de por qué sí y por qué no invertir en Bitcoin. Primero tenemos que hacer una diferencia entre Bitcoin y el ETF de Bitcoin, porque son dos cosas diferentes. Entonces, el ETF o ETF es una canasta de activos que cotiza su valor en bolsa y que está hecho de muchos activos diferentes. Entonces, si tú inviertes en un ETF, no inviertes en un solo activo, inviertes en varios. En el caso del ETF de Bitcoin específicamente, tiene solo un activo, que es la criptomoneda de Bitcoin. Entonces, tú puedes ahora comprar la criptomoneda de Bitcoin por medio del ETF, o puedes comprarla directamente. Por ejemplo, cuando tú quieres comprar sin el ETF, necesitas un wallet para tener una cuenta o tener una cuenta en un exchange grande de criptomonedas como Binance o Coinbase. Hay varias. Y ahí tienes que hacer tú todas las actividades de comprar, de tenerla, de guardarla, de mantenerla segura. Ahora, en cambio, puedes comprar estas criptomonedas en el ETF de Bitcoin específicamente, que significa que lo comprarías a través de un broker común y corriente sin la necesidad de un wallet, sin la necesidad de una cuenta de un exchange, y por eso se ha vuelto una noticia tan atractiva. Pero hay una complejidad entre hacerlo por sí solo, o sea, de comprar tú directamente la moneda, o la facilidad de hacerlo con un broker. Y lo que el ETF de Bitcoin trata de hacer es democratizar, entre comillas, el acceso a Bitcoin. Sí, súper buena diferenciación ahí. Y algo que vale recalcar también es el aspecto de la seguridad. Entonces, a ver, de cierta manera, el precio de Bitcoin, como cualquier activo, es volátil. El precio va a subir y bajar dependiendo del mercado y otras condiciones. Y al estar el Bitcoin empaquetado en un ETF, esto no va a cambiar. Básicamente, si lo compras directamente a la moneda o si lo compras a través del ETF, vas a estar expuesto a esa volatilidad de la criptomoneda en sí. O sea, no hay nada que te salve de ese riesgo, van a haber fluctuaciones. Pero la gente sí tiene este sentido de seguridad o de tener más confianza al comprar a través de un ETF por que este producto está registrado y regulado por la Casa de Valores en Estados Unidos, el SEC. Y esto quiere decir que para cotizar en bolsa, para que tú lo puedas comprar en lo que se llaman los mercados públicos, básicamente el producto tiene que estar regulado, tiene ciertos requisitos de transparencia, solvencia, ciertos requisitos operativos de cómo se maneja el fondo. Y básicamente ellos revisan que el producto se alinee con la forma en la cual está comercializado. Entonces tienes este grado de seguridad de que no van a coger tu dinero y te dicen que lo van a invertir en Bitcoin y lo invierten en otra cosa, ¿no? Entonces esa coherencia y esa regulación da un grado de seguridad que tal vez no hay en los productos que no están regulados, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene este sentido de que si bien la volatilidad sigue existiendo, hay esta regulación y por ende tienen más confianza y se sienten más cómodos en comprar a través de un ETF.
Entonces, ahora que ya entienden la diferencia entre el ETF de Bitcoin y comprar la moneda directamente, vamos a empezar con las 3 razones por las cuales no deberías comprar el ETF de Bitcoin. Entonces, la primera es que cuando inviertes en un solo segmento de la economía, tomas un riesgo desproporcionado. Entonces, ya como les expliqué, el ETF de Bitcoin no es una canasta con muchos activos que te dan cierta, digamos que, protección ante el riesgo por medio de diversificación, sino en cambio es un solo activo. Entonces, tú pones tu dinero ahí y todo tu dinero se va a un solo activo. Y como hablamos en el pasado, además, los retornos del mercado son asimétricos. Esto quiere decir que la mayoría de retornos están generados por muy pocas compañías. Entonces, cuando tú inviertes en un solo segmento y concentras tu riqueza en un solo segmento, ya sea geografía, clase de activo, cualquier sola cosa, vas a tomar un riesgo mucho más alto sin recibir una compensación adecuada. Entonces, lo ideal normalmente es adoptar una estrategia opuesta, diversificar tus inversiones al máximo para capturar la mayor cantidad de retornos sin asumir un riesgo tan grande. Todo caso, si decides invertir en este ETF, debería ser un porcentaje pequeño de tu portafolio, no la mayoría y peor aún, la totalidad. Sí, creo que ese es un punto súper grande al cual volvemos varias veces, siempre creo que lo hemos mencionado varias veces, pero esta idea que los retornos son asimétricos y la razón por la cual la diversificación es importante. Entonces, si le apuestas a algo, un solo segmento, es muy probable que te pierdas la ola de los retornos porque nadie sabe de dónde vienen y esa es una característica súper importante que ancla un poco cómo pensamos acerca de todo esto. Entonces, creo que ese es un punto clave ahí, pero bueno, la segunda razón por la cual tal vez no es tan buena idea invertir en cripto es que los rendimientos de estos productos son malos a corto plazo. Entonces, algo que deberíamos saber es que estos ETFs, estos productos, se crean en base a la demanda, la cual normalmente tiene un pico de interés o un boom. Entonces, ahorita ya venía cripto con un montón de eh, cobertura mediática y todo esto, y dado ese muy, muy alto grado de interés, es que estas instituciones crean el producto, crean el ETF y lo lanzan básicamente al pico de este interés. Y lo que suele ocurrir es que hay estudios que demuestran esto, pero alrededor de, una vez lanzado, pierden el valor de alrededor del 30% en sus primeros 5 años. Entonces, como les mencionaba, como salen en el pico, normalmente caen y pierden mucho valor al inicio, al menos a corto plazo, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos de esto. En Canadá, por ejemplo, hace unos años hubo todo el boom del cannabis. Canadá legalizó el cannabis y salieron ETFs para cubrir este mercado y tuvieron grandes pérdidas 3, 5 años después de eso. Y esto ocurre en otros segmentos. Hay un fondo famoso de Cathie Wood, es una inversionista en Estados Unidos que tenía este fondo enfocado solo en tecnologías de vanguardia, ¿no? Entonces, esto era pre-COVID, imagínense, estaban invirtiendo en Zoom, en todas las empresas de tecnología que iban a cambiar el mundo y tuvo mega, mega, mega rendimientos porque, claro, todos querían invertir en tecnología en ese momento y de ahí ha ido a tener un montón de pérdidas, ¿no? Porque justo lanzan el producto en el boom y de ahí baja, ¿no? Entonces, esta persona, Cathie Wood, es bien, bien conocida, es como un ejemplo bastante, bastante común, pero bueno, pobrecita, no hay que caerle tan duro ahí, ojalá de la vuelta. Pero en teoría es una mala idea, pensaría yo, invertir tan en el pico de un boom como lo que suele pasar cuando lanzan este tipo de productos. Exacto. Y bueno, la tercera y última razón es que los inversionistas somos humanos y al ser humanos sufrimos de FOMO. Para los que no han oído del término FOMO,
es el miedo a perdernos de algo, fear of missing out por sus siglas en inglés, que nos hace tomar decisiones por las razones incorrectas. Entonces, en el mundo del cripto o digamos de activos parecidos, es muy fácil sentir que no estamos haciendo lo correcto cuando estos productos salen en las noticias. Y entonces en las noticias empiezan a hablar de un rendimiento récord, escuchamos a nuestros amigos diciendo que ellos invirtieron y que han ganado dinero, o escuchamos a influencers o a gente en internet y vemos historias de toda la gente que está ganando dinero súper rápido y un montón de dinero y pensamos, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no estoy? ¿Por qué no me metí en eso? Y eso es el fear of missing out. Sentir miedo que me estoy perdiendo de algo que yo no estoy haciendo y que veo que el resto de la gente está haciendo. Esto también se conoce como el efecto de pares, que se ha estudiado bastante, especialmente en estudios de felicidad, donde nosotros no estamos contentos si no tenemos lo que el resto, lo mismo que el resto de gente tiene alrededor de nosotros. Además, hay un efecto que se llama el sesgo a la supervivencia, que esto también existe en este caso específico, y es que todo el mundo cuando está ganando dinero en un activo como el cripto, como el Bitcoin u otros, quieren contarnos. Nos cuentan de lo inteligentes que son, de los suertudos que son, porque tienen ganancias súper altas y son muy vocales. Pero muy pocos de ellos van a ser así de vocales o así de transparentes cuando están perdiendo dinero. Entonces, ponte a pensar, ¿cuántas noticias has escuchado de fondos que cierran por malos resultados o de ETF descontinuados por falta de demanda? No se habla casi de eso, solo escuchamos las noticias positivas y las negativas no están tan visibles. Entonces, estamos sobreexpuestos a historias de éxito en nuestro círculo y en las noticias y somos súper susceptibles a lo que está pasando en nuestro alrededor. Súper, entonces para resumir, ¿por qué no invertir en Bitcoin? Al invertir en un solo activo es básicamente la definición del riesgo de la concentración, lo que hablamos antes. Los ETFs concentrados suelen perder valor a corto plazo y si inviertes en este tipo de productos puede que estés haciéndolo por razones equivocadas, por FOMO, porque consumes información sesgada y sesgada hacia la positividad y no estás tomando en cuenta todas las posibilidades de pérdida. Entonces, ahora sí hablemos de por qué sí deberías considerar invertir en el ETF de Bitcoin. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre tus motivaciones. Si tú quieres invertir porque te parece cool, porque está de moda, porque todos tus amigos están invirtiendo en cripto y les ha ido bien, probablemente no sea una buena idea. Y repito, nunca es una buena idea invertir en un solo activo. Pero si en realidad quieres invertir por otras razones, porque en realidad lo pensaste y decides es una buena opción para mí o quiero tomar este tipo de riesgo, entonces podrías invertir, en el mejor de los casos, una pequeña parte de tu portafolio en este activo que te interesa. Y la pregunta que te tienes que hacer ahí es, ¿cuándo vale la pena tener una posición concentrada en un activo, clase o geografía? ¿No es mejor simplemente tener un portafolio diversificado sin apuntarle a un sector específico? Entonces, tú tienes que hacer ese análisis y pensar qué es lo mejor para ti. Y la mejor estrategia siempre va a ser lo que dicen todos, diversificar. Pero puede haber casos en donde sea normal o tenga sentido hacer algo diferente y concentrar un poco tus inversiones. Sí, creo que es una buena pregunta porque, ok, asumamos que tú ya analizaste, como dice Majo, ya, tú no es FOMO, te interesa, estás consciente del riesgo que estás tomando, pero ¿por qué hacer algo diferente de la norma? Y la norma aquí es diversificación total, no tomas ninguna posición concentrada. ¿En qué condición tendría sentido hacer algo así? Y creo que sí hay algunas situaciones donde tiene sentido excluir ciertas cosas de tu portafolio. Entonces les vamos a dar un ejemplo que creo que pega aquí en Latinoamérica.
y es que muchas de nuestras economías son dependientes de ciertos commodities, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, nuestra economía depende mucho del petróleo y puede ser sensato excluir al petróleo de nuestro portafolio, porque si el precio de este commodity sube, es probable que a nuestra economía le vaya mejor. Tal vez yo no personalmente no me beneficie, pero el comercio alrededor mío esté mejor, haya más dinero en el país y tal vez mi empleo sea más seguro y haya más estabilidad económica en el país. Mi portafolio no se vería beneficiado, pero yo personalmente, como estoy en este medio, tengo estos posibles beneficios. Por otro lado, si es que el precio del petróleo cae, como suele pasar, puede ser que el país empeore, todo esté un poco más difícil, pero mi inversión estaría protegida porque excluí deliberadamente al petróleo y de esa forma tengo un contrapeso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una forma en la cual tú puedes excluir ciertos activos, podrías excluir al Ecuador, por ejemplo, tus portafolios y tienes ese contrapeso a los segmentos que tienen una incidencia directa en tu capacidad productiva, ¿no? Entonces, creo que esa es una forma de pensar en cómo sí puedes tomar una decisión de excluir una parte específica del mercado porque tienes esta exposición en tu vida real, ¿no? Entonces, en resumen, si vas a invertir en cripto y específicamente en el ETF de Bitcoin, primero tienes que asegurarte de que tu motivación sea adecuada y que no lo estés haciendo por FOMO. También tienes que considerar invertir tal vez una parte pequeña de tu capital en un activo tan específico y no todo tu dinero. Y por último, tienes que evaluar si en realidad deberías concentrar tus inversiones en este segmento, teniendo en cuenta que tal vez el cripto no es la mejor idea porque no es que, a menos de que trabajes en cripto y quieras excluirlo, pero si quieres invertir, no sé si tenga tanto sentido. O sea, no sé si le vaya a ser un contrapeso tan grande a tu vida y al Ujú. resto de tus cosas. Pero bueno, en resumen, tienes que pensarlo súper bien si en realidad esta es la mejor razón para ti. Súper. Bien, entonces ahí ya terminamos la parte más estructurada del episodio de hoy y ahora sí vamos a pasar a la parte conversacional. Entonces, Majo, cuéntanos un poco más. Creo que tú tienes inversiones en cripto. ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Cuándo empezaste a invertir? Cuéntanos un poco más de esto. Sí, es chistoso porque cuando hablamos de este proyecto, cuando empezamos Visión Próspera, una cosa que Alex y yo siempre decíamos es qué terrible es ver a estos influencers que hablan de cripto como si fuera lo mejor del mundo, la mejor inversión, y siempre decíamos que ni tú ni yo estábamos de acuerdo en la manera que estaban manejando, digamos que la narrativa. Mm, Sin embargo, cuando ya nos pusimos a hablar de este episodio y dijimos, no, nosotros hablar de cripto y nunca daríamos ese tipo de tips, ujú. y nos pusimos a hablar de este episodio, de crear un episodio sobre cripto, porque sí creo que es importante hablarlo, y ahí me tocó venir y decirte, bueno, yo sí invierto en cripto. Entonces, pero yo la manera de que lo he hecho, y creo que es importante contarlo, es lo he hecho con bastante cuidado. Creo que sí ha habido un poco de FOMO en el proceso, que es normal, o sea, también sé que ha Ujú, habido un poco de FOMO en el proceso, ujú, pero hay que tener en cuenta que mis inversiones en cripto son muy pequeñas, o ujú, sea, yo creo que llegan máximo a un 1% de mi portafolio completo. ujú, No es que sea un montón de dinero, no es que yo estoy apostando un montón. Y todo empezó porque yo trabajo en marketing, en tecnología, en innovación y en el mundo digital. Y, y como tal, siempre estoy tratando de entender qué nuevas tecnologías salen al mercado. Y hace varios años, cuando se empezó a hablar de Web3, de blockchain, que ya han sido mucho tiempo que se viene hablando de esto, sí empecé a explorarlo, porque en el mundo en el que yo vivo toca entender qué hay, cómo ujú, afecta el marketing. Y se hablaba muchísimo de qué efecto y qué uso se le podría dar al blockchain y a las criptomonedas en el marketing digital.
Entonces ahí, simplemente por probar, compré cripto, compré Bitcoin y compré Ethereum eh, para ver qué pasaba, cómo funcionaba. De cierta manera también dije, ok, es una inversión pequeña y si le va bien, súper bien. Si le va mal, yo invertí una cantidad que me siento cómoda perdiendo. O sea, si se pierde, Ujú, pues ni modo, es parte del portafolio. Siempre va a haber ganancias y siempre va a haber pérdidas, pero lo hice sabiendo que no estaba poniendo en riesgo mi futuro financiero porque no estoy invirtiendo tanto ahí. ujú, sí. Yo sí conozco gente que casi que ha invertido exclusivamente en Bitcoin y querían comprarse una casa con eso. Entonces, imagínate, tenían decenas de miles de dólares en la moneda y claro, son creyentes, Fieles. muy, muy creyentes de esto, ¿no? Entonces, creo que esa era otra reservación que teníamos al hacer este episodio, es que la gente tiene opiniones súper fuertes de esto y como tú decías, eh, creo que lo sensato es tener un poco, si es que tú quieres. Realmente para mí eh, la forma de pensarlo en torno a diversificación y esto de los retornos asimétricos tendrías que tener una razón muy, muy fuerte para hacer algo diferente, pero creo que si es que tienes un poco de interés, o sea, no hay nada de malo y como decíamos antes, no hay una sola forma de invertir, no hay nadie que te pueda decir eso está mal. Si mañana te haces millonaria con eso, pues, ¿quién te va a decir que fue una mala decisión, no? Pero creo que hay como niveles, ¿no? En torno a eso, pero sí, o sea, creo que cuando la gente ya tiene todo, todos sus ahorros, toda su vida, imagínate tu jubilación, tu casa, todo metido ahí, es claro, una posición súper, súper concentrada. Claro, Y es un riesgo súper alto. sí, pero del otro lado yo no sé nada de wallets, nunca he tenido ninguna de esas, sí, no tengo esos productos, entonces creo que hasta por un aprendizaje podría ser interesante, no sé, $1 y ver cómo es, pero sí. Claro, yo creo que es un poco como yo decía, para mí también fue al principio especialmente un aprendizaje, Ujú, saber una persona, porque hasta me planteé trabajar con clientes de cripto, mm, conozco gente en marketing que ha hecho marketing ¿cómo es? Para Coinbase, para Binance. En una claro. época estuvieron contratando muchísimo, entonces sí me planteé, ok, tengo que saber de esto por si acaso algún momento es necesario por temas laborales. El boom del Igual Web3. sí, dime. El boom del Web3, o sea, ahí se hizo una industria Totalmente, se hizo gigante. gigante, Ujú, se hizo una industria súper grande y como digo, el ambiente en el que trabajo yo, hay que saber de estas cosas, uno tiene que entenderlas porque en algún momento uno se va a encontrar con ellas. No todo el mundo las maneja, no todas las empresas están invirtiendo en marketing y en Web3. pero yo creo que por eso es tan importante esta idea del FOMO, porque imagínate, o sea, hubo este boom, miles de empleos en este sector, habían estadios, ¿no? En Miami con el nombre de los exchanges, o sea, era como, wow, esto es gigantesco, es el lugar donde tienes que estar, si no estás trabajando en esto, prepárate porque mañana vas a tener que o saber cómo usar esta tecnología o vas a terminar trabajando ahí. Tienes que hacerlo, tienes ¿Cómo? que hacerlo, tienes que hacerlo. Y ahí está el FOMO, ahí está el FOMO y la gente por eso dice, ¿qué estoy haciendo si no estoy metido aquí? Absolutamente, y más que veías, o sea, especialmente con los NFTs, con el arte digital basado en blockchain, Ujú. en donde era casi como una entrada a un club súper privado Mm. con los Bored Ape Yacht Club, en donde, o sea, las celebridades más grandes del mundo, los millonarios Claro. más grandes del mundo tenían este tipo de objetos digitales Ujú. comprados que les permitía ir a las fiestas más lujosas en Miami, en full partes del mundo. Y claro, uno ve eso y uno dice, yo también quiero Mm. ser parte de. Además que, bueno, digamos que el blockchain, los NFTs son diferentes que la criptomoneda como tal, pero ellos estaban apostándole también, el mundo de Web3 estaba apostando mucho a
gamify, a Ujú, volver casi como un juego las interacciones, por eso se volvía súper interesante para el ujú, marketing. Pero ya hablando del tema inversión. ujú. Inversión como tal, de que yo veo que va a crecer y entonces quiero invertir en esto porque puedo hacer buen dinero, es un activo riesgoso, tiene un perfil de riesgo alto y entonces uno tiene que ver cuánto riesgo está uno dispuesto a poner en la Pero línea, ¿no? ahí que mencionas el riesgo, eso creo que es el otro ángulo aquí, que ahora tienes este producto, el ETF regulado. Si ya tienes algo de experiencia comprando acciones en la bolsa normal y entiendes que eso es más o menos lo tradicional, lo estándar, lo que todo el mundo eh, te indica que debes hacer y ahora dicen, y ahora puedo hacer esto de forma segura, pero con Bitcoin, ¿cómo no? Ahora sí, y la idea de esto es que fondos de jubilación, pensionarios, o sea, estos monstruos que tienen miles de activos que no podían invertir en cripto, ahora lo puedan hacer por los canales tradicionales. Y esa era toda también la expectativa de que, ok, ahora sí va en serio y cómo me voy a perder de esta ola. De nuevo, creo que eso del FOMO tiene un montón de peso aquí, pero hay este sentido también que hablábamos al inicio, ¿no? De que ahora esto es más seguro, que tiene la regulación, que sí está bien, o sea, no vas a caer en una estafa de cripto comprando el ETF, pero no, nada te salva de esa volatilidad que está por debajo, ¿no? Que tienen los activos en sí, el cripto puede subir y bajar, pero no es Y más nada, seguro en ese sentido, ¿no? y nada te salva tampoco de la concentración Ujú. de tu portafolio si es que decides poner todo tu dinero o la mayoría de tu dinero en un ETF súper concentrado en un solo activo. Sí, el ahorro de la casa ahí. Sí. Como les digo, yo solo tengo el 1%, Ok. es el riesgo. Habrá gente que tiene más, ya cada persona tiene que evaluar eh, estrategias de mitigar riesgo, de manejar Ujú. un asset tan volátil. Eso sí, ya es como para cada uno, pero les contamos como para que sepan y tengan un esquema para pensar si es que invertir en el ETF de Bitcoin o en Bitcoin como tal o en cualquier otro tipo de vehículo como este, ¿vale la pena para ustedes? Y si sí vale la pena y si deciden como que, bueno, en realidad no es FOMO, creo que es una inversión sensata para mi portafolio, que tengan las preguntas que se tienen que hacer para saber evaluarlo correctamente y hacerlo de una manera, como siempre hemos dicho, bien pensada, estratégica, con un esquema y que no sea solo invertir porque sí. Sí, súper. Creo que ahí cerramos entonces el episodio de hoy. Para los que se queden en el after show, nos vemos ahí en un momento. Pero para el resto, gracias por acompañarnos. Como siempre, si es que esto les fue útil, déjenos un comentario, un like. Y cuéntenos si ustedes invierten en cripto, por qué lo han hecho, creen que fue FOMO. Déjenos un comentario y nos vemos la próxima semana. Este episodio puede ser controversial Mm. porque nosotros desde el principio nos planteamos que queremos hacer un espacio en donde sea una visión muy sensata y muy estratégica de las inversiones. Y Ujú. yo creo que el mundo del cripto y el mundo de Bitcoin es lo opuesto, es Mm. muy de FOMO, es muy de ser reactivo. Entonces, siempre me pareció chistoso, siempre hablamos como que hacemos contenido de cripto, no es lo que la gente está buscando, es algo que les interesa Mm. y siempre nos planteamos, ok, si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos para que en realidad tenga sentido para nosotros? Entonces, Sí, yo nada, creo me que ese parece. es el riesgo del headline aquí, o sea, esta idea de que estamos haciendo clickbait básicamente, ¿por qué invertir en Bitcoin? Y lo que siempre hablamos ahí es que hay cosas que la gente busca y del otro lado está lo que necesita, ¿no? O sea, lo que va a ser útil. Entonces, si tú ya no tenías una predisposición a invertir en cripto, creo que el contenido de hoy tal vez da unas razones más sustanciales para tener esa posición. Y si estabas tal vez interesado solo por FOMO, te ayudamos, ojalá, a que tengas
una forma de analizar las cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el headline, pero sí, siempre estábamos con esa lucha interna de qué es este headline, si queremos topar este tema, es pasional, la gente creo que tiene muchos sentimientos encontrados con cripto, pero bueno, es parte del proceso de descubrir las cosas con la audiencia, ¿no? Que creo que es otra cosa que está detrás de todo lo que estamos buscando hacer aquí. Totalmente. Y por eso es tan importante que cuando puedan, si nos siguen en redes sociales, estamos en Instagram, si nos siguen en YouTube, que nos dejen sus comentarios para saber qué temas quieren escuchar, eh, qué preguntas tienen sobre invertir, sobre las finanzas y especialmente sobre invertir las finanzas acá en Latinoamérica. Entonces, nosotros siempre estamos súper abiertos a ayudar a solucionarles y a pensar ese tipo de las preguntas que tengan para que puedan tomar decisiones mejores. Ujú, súper. Y eso me da unas ideas de tal vez cómo estructurar estos episodios un poquito mejor, pero ahí ya tendremos que conversar después. Pero bueno, por ahora agradecerles nuevamente y sí, sigan, compartan. Si creen que hay alguien que está empezando o que no sabe nada de cómo invertir y creen que este espacio le ayudaría, definitivamente compartan y nos vemos la próxima semana. Chao.